Gracias, Señor, porque me has escogido para ser parte de tu iglesia, casa de oración. ¿Qué tal si desde el fondo de tu corazón le dices a Dios: yo no quiero seguir mucho tiempo sentado o sentada en esta silla? Yo quiero, Señor amado, poner a flote los dones, el ministerio que tú me has dado a tu servicio. ¿Qué tal si tú le dices en esta mañana: quiero disponerme, papá, quiero darte todo de mí, Señor, pero de pronto no sé cómo se comienza, no sé cómo hacer para poner esto que tú me has dado a tu servicio? Dile: ayúdame, Señor, porque quiero ser parte activa de casa de oración. Quiero ser un instrumento útil en tus manos, que tú me utilices en la vida de los niños, en la congregación, en tu iglesia, que yo pueda ser parte útil en este lugar, bendito Dios. Sé que necesito conocimiento de tu palabra, sé que necesito santidad, necesito obediencia, pero quiero que tú me dotes de todo esto para poder servirte, mi Rey. Dale gracias al Señor por haberte llamado, dale gracias al Señor por haberte escogido, dale gracias porque hoy perteneces a una congregación donde te enseñan la palabra de Dios, donde tu espíritu es nutrido cada día. Señor amado, ayúdanos a ser obedientes cada día delante de ti, mi Rey. Exaltamos y glorificamos tu maravilloso nombre en esta mañana. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. ¿Usted sabe por qué uno aplaude? ¿Cuál es el motivo de una persona aplaudir? A veces, cuando uno llega por primera vez al evangelio, por eso es que a uno le dicen loco, ¿no? Entonces, muchas veces aplaudimos, pero porque el pastor o la persona que está aquí al frente nos dice que aplaudamos. O a veces no sabemos por qué nos ponemos de pie en el momento de la oración o algo. ¿Sabe qué sucede en los grandes países, en las grandes naciones, cuando llega una persona muy importante a algún lugar? Las personas se ponen de pie por respeto. Y uno aplaude porque hay un motivo de alegría, de felicidad, porque algo está ocurriendo, ¿sí? O porque alguien apareció, ¿sí? ¿Cuántos han ido a un concierto mundano? ¿Y qué hizo usted cuando se apareció el cantante mundano? Ah, ya llegó, ¿sí? O eso hasta el sostén se lo quitan y toma, cariño. Eso es para meditar cómo nos portamos delante del Señor. Amén. Vamos a mirar la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 22. Hermano, esta caminata que la pastora nos hablaba, ayúdenos a orar. Y yo quiero darle gracias a cada una de las personas que aporta un grano de arena, que levanta una oración al Señor. Gracias a Leo por todo el trámite de las camisetas, la hermana Alicia, la hermana Nubia, Yane, la hermana Lice, todos y cada uno, de verdad. Si ustedes se dan cuenta, parece que el Señor me hubiera dado esa palabra de bendito tú entre las mujeres. Y mi equipo de trabajo, y le doy gloria al Señor, son solo mujeres. Ya, me toca sentarme a mirarlas trabajar, no me dejan hacer nada, nada. Pero gloria al Señor, amén. De pronto la pastora decía también algo sobre los niños, y es que muchas veces pensamos que ser cristiano o que los pastores es aquí el dominguito, esto es lo que estamos viendo. No, hermano, nosotros durante la semana hacemos un trabajo. El día sábado con Mari, la pastora, y muchas nos acompañan, la hermana Alicia, tenemos 2 grupos de niños los días sábados, que eso queda arriba en, bueno, Dana es la que se sabe el nombre. ¿Cómo se llama su barrio, hermana Lisset? Nueva Galicia.
y el otro es por María Cecilia. Bueno, eso es lejos, pero nos gozamos, hermanos. Es que a veces hay personas que nos han ido a acompañar y al ver el lugar, ay, pobrecitos los hermanos. No, ¿cuál pobrecitos? Gloria a Dios. Somos felices, nos gusta ir allí. Entonces seguiremos trabajando, hermanos. Seguiremos mientras el Señor nos tenga con vida, mientras el Señor nos dé salud, que coloque amor también en su corazón, porque anhelamos que usted sea parte de este equipo de trabajo. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el terreno de la voluntad. Hablamos sobre el alma, hablamos sobre el terreno de la mente, pero también hablamos de que debemos tener la mente de Cristo, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y nosotros, si nos dejamos guiar por nuestros pensamientos, vamos a seguir equivocados, vamos a seguir fallando, vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir metidos en muchas situaciones erradas. Pero ¿qué pasa? O sea, en el alma está la mente y la voluntad. Ahora, debemos pensar como ¿quién? Como piensa Cristo, tener la mente de Cristo. Pero escúchenme bien, que tener la mente de Cristo no es sentarme a esperar a ver qué desciende de lo alto, a ver si como o no como, a ver si pues como es la mente de Cristo y no la mía, a ver si el Señor me habla, a ver si hoy voy a culto o no. Porque ¿qué quiere su mente? Si usted salió cansado de trabajar, un trancón tremendo, usted va con hambre, ¿qué quiere su mente a la final? Quedarse en su casa, hermanos. Estamos cansados y eso es algo natural, no es malo, no es pecado estar cansado. Pero ¿saben qué es lo triste? Que siempre la excusa de estar cansados es ¿para qué? Para las cosas de Dios. Hace poco hablábamos. ¿Cuándo usted ha llamado a su jefe a decirle hoy no puedo ir porque estoy cansado? Es que he tenido una semana en la iglesia, pero uy, jefe, por favor. Que su jefe le diga, no, pues descanse, mañana pase y firme. Sencillo. Pero pues como a Dios se la podemos montar. Como el pastor tiene que entender, igual el que me puede decir. Pero esos son pensamientos propios. Los pensamientos de Cristo son muy diferentes, hermanos. Muy diferentes. Ahora, yo no le estoy diciendo que no descanse. Claro, usted tiene que sacar tiempo para usted. Usted tiene que sacar tiempo para su familia, para su salud. Pero cuando ya se nos convierte en una costumbre, cuando hablábamos sobre las excusas ayer en el ayuno, ¿cuánto les gusta dar excusas? Que alguno es mixter excusas. Para todo tiene una excusa. Y como ahora somos cristianos, ¿de dónde sale la excusa? De la Biblia. Pastor, yo no tengo que hacer lo que usted dice. ¿Cómo así? Sí, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Fuera de contexto. Esa es la mente humana. Pero ¿qué dice la mente de Cristo? Ahora vamos a mirar y abarcar un poco el terreno de la voluntad. ¿Cuántos tienen voluntad? ¿Qué dice Lucas 22? Vamos a leer desde el 39 para entender. Es cuando Jesús ora en el Getsemaní, ya próximo a ser crucificado. Esta historia, este texto, el que nos vamos a enfocar un poco, lo conoce todo el mundo. Dice la palabra de Dios, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. ¿Qué hacían los discípulos? Seguirlo. Esto es ser cristiano, seguir a nuestro maestro, seguirlo.
Versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentaciones. En tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. ¿Qué hizo? Oró. ¿Y qué dejó haciendo a sus discípulos? Orando, ¿cierto? ¿Para qué? Para no entrar en tentación. Ahora, ¿quién de sus discípulos decidía si oraba o no? Ahí es donde actúa la voluntad, ¿cierto? Porque ya el Señor me dejó un mandamiento en su palabra. Ahora, ¿quién decide obedecerlo? Nosotros. Yo en mi voluntad tomo la decisión si lo hago o no lo hago. Ahora, versículo 42. ¿Qué oró? ¿Qué oró Jesús al Padre? Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y muchos de ellos cayeron en tentación, ¿no? Pedro fue el primero. La oración es necesaria, pero ¿dónde nos vamos a enfocar? Padre, versículo 42. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántos han hecho esa oración al Señor? Decirle: Padre. Y miren lo que él oraba en el momento que oraba, la situación por la que él estaba pasando. Cuando tú y yo pasamos por situaciones difíciles, no le decimos: Señor, haz tu voluntad. No ahí mismo empezamos a reprender y a echar fuera, y no aceptamos y no queremos. Cuando pasan cosas buenas, entonces decimos que es la voluntad de Dios. Pero muchas veces no es la voluntad de Dios, sino que nos esforzamos tanto por llevarle la contraria a Dios, que logramos conseguir lo que queríamos, sin que eso fuera la voluntad de Dios. Y decimos: no, el Señor me bendice. Pero aquí el Señor Jesús está enfrentando algo que ni tú ni yo nos imaginamos, algo que era para ti y para mí. En un momento difícil, en un momento de escasez, de enfermedad, no le decimos al Señor: Señor, haz tu voluntad. No, porque no queremos vivir esos momentos. Pero ¿qué pasa cuando es la voluntad de Dios? Mire, una cosa es que sea la voluntad de Dios, otra cosa es que lo que te está pasando sea culpa tuya. Muchas veces, en un porcentaje muy alto de cosas, a veces las consecuencias o lo que estamos viviendo puede ser culpa de nosotros mismos. Ni siquiera el diablo ni Dios tienen que ver en eso. O sea, si una persona roba y lo coge la policía y lo meten a la cárcel, ¿de quién es la culpa? ¿Del diablo o de Dios? Es de la persona, hermanos. Pero muchas veces queremos meter a Dios en nuestros problemas, los que yo me busqué. Y cuando ya somos más osados, entonces culpamos al diablo. Pero tú y yo tenemos voluntad y debemos tomar decisiones. O sea, ¿qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad del ser humano para tomar decisiones. ¿Qué es la voluntad? Diga: la capacidad que tengo yo
para tomar decisiones. ¿Qué tienes tú? Capacidad para tomar decisiones. Tú viniste aquí hoy, ¿por qué? Porque quisiste venir por tu voluntad. De pronto Adair no vino por su voluntad. Pero tú y yo creo que estamos aquí por nuestra propia voluntad. Dios creó al hombre con esta facultad. Dios le dio al hombre libre albedrío. ¿Ustedes saben qué es el libre albedrío? Es libertad de poder decidir. O sea, tú con tu vida puedes hacer lo que quieras. Escúchame bien. ¿En serio, pastor? Sí, en serio. Tú puedes, hermano, dañar tu vida, desperdiciarla, arruinarla, así creas que la estás pasando bien. Alcohol, drogas, mentiras, fornicas. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Y se lo habla a los jóvenes, ¿no? De todas ellas te juzgará Dios. Hermano, si usted dijo una mentira ayer, Dios te va a juzgar por esa mentira. Al que no vino a culto, Dios lo va a juzgar por no haber venido a culto. Al que vino, también a ti te va a juzgar. Porque ¿sabes qué? Dios sabe qué hay en tu corazón en este momento. O sea, Dios nos va a juzgar a mí por este mensaje. Dios me va a juzgar. Entonces, ¿qué pasa? Todo este tema de la voluntad habla del querer, de la determinación, de elección, de alternativas que ha puesto Dios frente a nosotros para que tú y yo, por medio de nuestra voluntad, decidamos. ¿Cuántos han ido a comprar zapatos? ¿Cuántos oran antes de que usted llegue a esa vitrina? Y usted, ¿cuáles le gusta? Espere un momento, Padre, en esta, Señor, Padre, guíame estos. O usted los elige por su propia voluntad. Porque a usted le gusta, ¿cierto? Porque le llama la atención, porque a usted le parece que con esos puede chicanear al otro día, que alguien le puede decir tan bonitos sus tenis y que usted va a quedar como el paspi que necesita ser. Es su voluntad. Entonces Dios coloca delante de ti y de mí, está su palabra, están sus mandamientos, pero también está todo lo que ofrece el mundo. ¿Y quién decide? Nosotros, por nuestra propia voluntad. Ahora, ayer lo entendíamos, ¿no? El hacer la voluntad de Dios, y esta semana lo hemos visto. ¿Qué necesitamos? Romanos 12:2, renovar nuestra mente. ¿Para qué? Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ayer veíamos en la Biblia que ¿cuál es la voluntad de Dios? La santificación de nuestras vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú y yo nos santifiquemos. Debemos santificar nuestras vidas. ¿Cómo comenzaste tú a ser cristiano? Porque tú tomaste una decisión. Alguien te habló, alguien te predicó, empezaron a invitarte a la iglesia, un día te invitaron a un día del amigo, a un día del algo. Oye, como que sí, yo necesito estar. Y tú tomaste una decisión. Hermanos, el que es cristiano debe ser cristiano voluntariamente. No por miedo, ni por temor, ni porque es que el pastor me dijo que si no, el demonio me va a perseguir. ¿Saben también qué hemos aprendido? Es que lo repito porque muchos no vienen al ayuno ni al culto del miércoles. Que muchas veces estamos confundiendo el amor a Dios con ser interesados. ¿Usted sabe qué es una persona interesada? Una persona interesada está con alguien, ¿por qué? Por lo material, y si no le da lo que le ofrece, lo que ella quiere, ¿qué hace esa persona? Se va.
Y si Dios no ofreciera lo que ofrece, ¿tú estarías aquí? Porque muchos interesados que dicen que aman a Dios, cuando se dan cuenta que Dios no les va a dar las cosas que hacen, se van. Pero decían yo te amo, entonces no era amor, era interés. El cristiano se ha vuelto interesado y dice amar al Señor. ¿Usted sí sabe que muchas veces nuestros hijos no nos aman? Sino porque están ahí. Por el interés, pues mi papá me da todo. Debajo del árbol que más sombra dé. Y así como son esos hijos, podemos estar siendo nosotros con Dios como hijos. Ser interesados. La vida espiritual, la vida cristiana comienza con una elección. Tú y yo escogemos hacer la voluntad de Dios. Decidimos renunciar al pecado y comenzar una nueva vida con Cristo. ¿Esto es qué? Una elección voluntaria. Voluntaria, hermanos. Cuando tú decides ir a pedirle perdón a alguien, lo estás haciendo voluntariamente. Y esto debemos aprenderlo, hermanos. Miren cómo podemos, ¿cuántos van a trabajar voluntariamente? Difícilmente. ¿Cuántos han amanecido con ganas de no ir a trabajar? La pregunta es, ¿y por qué no ha ido? O sea, ¿por qué va? Usted no va voluntariamente. ¿Usted va? ¿Qué pasa si no va? Ah, bueno, ahí le tienen una hojita para que firme, ¿cierto? Y muchas gracias. Bueno, José David no. Ese se manda solo. Él es su propio jefe. Imagínense él despidiéndose. Pero hermanos, o sea, miren, ¿qué es lo que nos tiene que mover a la voluntad? Es el amor. Pero usted piensa en que, ay, mi jefe me descuenta, esto, y usted corre. Usted sabe que tiene que ir a cumplir. Pero hay algo ahí entre la voluntad y las consecuencias, ¿verdad? Hay algo ahí en que usted pensó más en las consecuencias. Pero cuando usted pone su voluntad para las cosas de Dios, ¿qué le puede más? Porque usted mira y analiza y pues usted aquí en la congregación usted puede dar 1001 excusa. ¿Y cómo queda el pastor? Bueno, hermano, tranquilo o tranquila. Y usted puede estar en su casa acostado mirando la novela o la Champions o una película o algo. O pone la transmisión mientras hace el desayuno. Pero nuestra voluntad, hermano, debe estar sujeta a la voluntad de Dios. Entonces yo pienso y yo digo, bueno, en este momento, dijo Jesús, bueno, Padre, ¿qué es lo que quieres en este momento? Yo no quiero ir a esa cruz. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y eso es lo que tú y yo debemos pensar frente a cualquier situación. No qué es lo que quieres, qué es lo que te parece, qué es lo que te conviene, qué es lo que más te gusta, sino cuál es la voluntad de Dios en ese momento específico. Eso es lo que tú debes pensar. Haz tu hermosa y maravillosa lista. Pero al otro lado no va una lista. Es mirar cuál es la voluntad de Dios en ese momento. ¿Sí ven que Dios nos ofrece una cosa? Pero ¿cómo somos nosotros? Nosotros somos buenos para hacer un listado de excusas, de tantas situaciones. Pero sabemos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos bíblicamente qué es lo que debemos hacer. ¿Cómo es tu voluntad errónea
frente a ir a pedirle perdón a alguien, porque recuerden que estamos hablando un poco sobre la sanidad interior. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ir a pedir perdón, perdonar. Eso, ¿hay otra opción en la palabra de Dios? No hay otra. Pero ¿cuáles son las tuyas y las mías? Para que no se sientan mal. Pero es que él fue el que me ofendió. Ay, pero es que ¿por qué tengo que ir yo? Él es el que tiene que venir. Y cuando se nos acaban le preguntamos a Google para que nos dé otra excusa. Con tal de querer nosotros sacar lo nuestro a flote. Juan 5:30. Juan capítulo 5, versículo 30. ¿Qué dice? No puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿No puedo hacer qué? Nada. Este debería ser nuestro pensamiento como hijos de Dios. No hacer nada por nosotros mismos, a mi parecer, porque esto es lo que me conviene, porque esto es lo que pasa por mi mente. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La del Padre especifica, ¿no? ¿Quién fue el que lo envió? No vaya por allá a mirar a ver que sean la voluntad de Buda o de Mahoma o de... Él no buscaba hacer sus cosas, lo que a él le parecía. Él dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si buscas tú hacer la voluntad del que te envió, si buscas tú hacer la voluntad del que te dio salvación, si buscas tú hacer la voluntad y mira, evalúate por un momento. ¿En qué porcentaje estás tú haciendo la voluntad del Padre? ¿En qué porcentaje podemos analizarnos personalmente, hermanos? Porque qué bueno es juzgar al otro. ¿Cuántos lo hemos hecho? ¿Cierto? Ese, esa o esos. Parece que estuviéramos parando un bus en todo momento. Pero a veces no nos detenemos a juzgarnos nosotros mismos. Es que hay que no sé qué, es que esto, es que lo otro, pero no miran para adentro. No miran su voluntad. Si verdaderamente estamos haciendo la voluntad de aquel que nos creó, de aquel que nos envió, de aquel que nos llamó. Hermanos, ¿ustedes saben qué es lo que ha pasado hoy en día en la iglesia de Cristo? Que los pastores no quieren hacer la voluntad del que los llamó, sino quieren hacer su voluntad. Predicar a su manera las enseñanzas que a ellos les parece, como les parece, a su beneficio. Y no hacen la voluntad de Cristo. Yo hablo con 2 o 3. Pastor, pero es que eso que usted me está diciendo no es bíblico. Y me dicen, pero a mí me funciona. ¿Sí se trata de eso? ¿Cómo manejas tu vida cristiana? ¿Tú buscas lo que te funcione o hacer la voluntad de Dios así no te funcione? Miren que a veces hacer la voluntad de Dios no nos beneficia. ¿Benefició a Cristo? No y esa golpiza que se ganó. Pero a veces nosotros decimos, bueno, voy a hacer la voluntad de Cristo. Cuando analizamos el beneficio o la consecuencia de lo que puede traerme a hacer la voluntad de Cristo, si es bueno, ¿qué hacemos? Si me beneficia hacer la voluntad, corremos. Pero si yo veo
que hacer la voluntad de Cristo me va, no sé, puedo recibir un regaño, me pueden echar del trabajo? ¿Cuántos han dicho mentiras en sus trabajos? ¿Cuántos le han dicho mentiras a su esposa? ¿Cuál es la voluntad de Cristo? La verdad, ¿cierto? La verdad, ir a decirle: jefe, mire, 1000 disculpas, llegué tarde porque anoche hice esto y hoy me levanté tarde, pero pues vengo aquí y le pongo la cara. Asumo las consecuencias. Es más, uno puede saber que la consecuencia es que lo despidan porque usted es el rey de llegar tarde. Y usted ya sabe que ese día puede ser su último día en ese trabajo. Pero ¿qué preferimos hacer? Por nuestra propia voluntad, mentir para beneficiarnos. No hacemos la voluntad del Padre. Hacer la voluntad de Dios es una decisión voluntaria. Suena redundante. Hacer la voluntad de Cristo es una decisión voluntaria. Yo decido hacer la voluntad. Hay situaciones que se presentan en nuestra voluntad, situaciones que nosotros le podemos dar fortaleza cuando tenemos que hacer la voluntad de Cristo, porque la sabemos, pero muchas veces buscamos saber qué ponemos y a veces colocamos nuestra voluntad en cautiverio con engaños o siendo pasivos. ¿Usted ha sido pasivo con la voluntad? Pastor, ¿qué es eso? Vamos a mirar engaños que podemos nosotros poner para oponernos a hacer la voluntad de Dios. Esto todo está en la mente y muchas veces lo exteriorizamos y es notorio, pero decimos: yo amo a Dios. Vamos a mirar ejemplos de engaños. Cristo vive en mí, ¿no? Porque recuerden que utilizamos ahora la Biblia para llevarle la contraria a Dios. Utilizamos la palabra. Entonces a veces no pensamos y decimos: pues yo no tengo que hacer nada, eso no me toca a mí, no es culpa mía, dice alguno cuando pega. ¿Por qué? Porque es que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces si yo adulteré, ¿la culpa es de quién? Del que vive en mí, aleluya. Eso es un gran engaño, hermanos. Pues como ya no vivo yo y Cristo vive en mí, hice lo que hice, ¿de quién es la culpa? No, hermano, tú voluntariamente fuiste y lo hiciste. Y tomamos esto como y nos engañamos a nosotros mismos, pero en el fondo del corazón sabemos en el problema que podemos estar metidos con Dios. Mire, Dios es el que obra en mí, yo ya no actúo. ¿Y por qué no vino a culto? A ver, pastor, ya no vivo yo. Dios está actuando en mi vida. ¿Y por qué no oras? ¿Y por qué no escudriñas la palabra? ¿Y por qué no cumples con las devociones de Dios? Pues no sé, cómo Dios obra en mí, pues estoy esperando. O sea, ¿saben qué pensamos o qué queremos? Que Dios nos coja como títeres, que lo levante de la cama y vaya y lo meta allá y lo juegue y lo vista y venga y lo ponga aquí en una silla. Porque pues ya no vivo yo. Hermano, no malinterpretemos las escrituras. Tú y yo sabemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra excusa: yo no tengo que amar. Dios es el que ama a través de mí. La esposa le puede hacer reclamo, ¿no? O viceversa. Es que tú ya no me demuestras que te... ¿Cómo que no? Dios te ama a través de mí. Y muchos piensan que demostrar amor es hacer mercado. No, eso es una responsabilidad. Eso no es ningún amor.
Pues ahí está la alacena llena, ¿sí? ¿Y qué? Una rosita, un chocolate de 100, de 200. ¿Cómo estás de linda? ¿Cómo estás de simpático? Hay cositas, ¿cierto? Pero hermanos, hacer mercado, eso no es amor. Usted el día que aceptó delante del Señor, usted aceptó esa responsabilidad. Entonces, ese de no tengo que amar, porque Dios ama a través de mí, no se preocupen todos que si no los saludo, si no los abrazo, si no algo, si no los llamo, usted tranquilo que Dios está aquí demostrándoles amor a todos. Ahora, mire, debo aceptar todas las circunstancias como si fueran la voluntad de Dios. Ese es un error. O sea, fui y me acosté con la vecina y tengo que tomar eso, que eso fue la voluntad de Dios. No, eso fue la voluntad de ¿quién? La mía, la suya. Ay, mire hermano, yo conozco personas que pueden no ir a trabajar o llegar tarde o hacer cosas y salen con esto. Es que jefe, la voluntad de Dios era que yo hoy llegara tarde. Salen con cosas. Y eso es un engaño. No, que todo. O sea, ¿qué pasa con el tema de la voluntad? No asumen su responsabilidad. De que fue su propia voluntad lo que decidió. Yo decidí hacer lo que hice. Y meten a Dios en que eso de que yo le metiera a mi esposa a su puño, esa era la voluntad de Dios. ¿Ustedes no han visto esos hombres manipuladores? Uno dice que no debe haber odio en el corazón. Ay, pero yo los odio un poquito. ¿No han visto el comercial? Hay un comercial donde la señora está hablando con una amiga o con la mamá. Y ella bien con unos lentes negros. Sí, la hermana sí lo ha visto. No, bien, yo estoy bien en la casa. Y llega el sinvergüenza. Llega y le quita las gafas. Ay, no, pero no se te ve tan mal. Y no es un ojo, es media cara lo que tiene negro. Pero si ves lo que me haces hacer, le dice. Prométeme que no vas a hacer que la próxima vez yo te haga esto. Y ella dice, sí, es que es culpa mía, yo lo acepto. Ay, Señor. Manipuladores. Pero al extremo. Uy. Esa es la voluntad de Dios. Pues, qué bendición. Y ponen una actitud espiritual que el Señor entiende, mi amor, todo esto era por tu bien. Y ella le dice amén. No, mire hermanos, hay cosas que nos ocasionan. Yo hace poco hablaba con alguien y muchas personas a veces piensan que nosotros llevamos 2, 3, 4 años de ministerio. No, hermano, yo tenía como poquitos años cuando yo empecé a servirle al Señor, hermanos. Y ¿saben qué? Cada vez que miro situaciones, pienso que lo he visto todo. Hasta que aparece otra y yo digo, no puede ser. Y culpamos a Dios. Hay otra excusa del engaño, del cautiverio de la voluntad. Dicen, hágase tu voluntad. ¿Cuántos han leído ese versículo? Pastor, pues lo acabo de leer, ¿cierto? Entonces, como dice, hágase tu voluntad, ¿qué dicen ellos? Entonces yo ya no tengo que escoger. Ya no tengo que escoger. Dios escoge por mí. Entonces ven la muchacha piernona que pasó y automáticamente dicen que esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya que no tenemos que escoger.
Claro que tenemos que escoger. Y usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Tu voluntad, hermanos, es hacer la voluntad de Dios. Tu santificación. Si te vas detrás de esas piernas pretendiendo que esa es la voluntad de Dios, es que mire, hermanos, es triste, es triste, es triste. Porque muchos vienen o nos cuentan, nos dan testimonios o escucha uno personas. ¿Y saben qué dicen con respecto a las piernas? Pastor, ¿usted está seguro que Dios está en control de todo? Claro, hermanos, Dios está en control de todo. ¿Y todo lo que sucede es la voluntad de Dios? Pues no todo es la voluntad. Hay muchas cosas que las permite. ¿Usted cree que es la voluntad de Dios que hoy se muera alguien porque lo atracaron? No, pero pues como nos da el libre albedrío, pues Señor, como pastor, como Dios lo sabe todo y todo es la voluntad de Dios, fue Dios que puso esa mujer con esas piernas en mi camino. O si el Señor sabe que yo soy tentado, ¿por qué las puso? ¿Por qué hizo que esa mujer se metiera por acá? ¿Y si ven cómo nos salimos facilito? No, hermanos. Tú tienes capacidad de decidir. Y si tú dices, yo soy cristiano, tus decisiones deben estar conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros debemos pensar. ¿Qué nos tiene que mover? La voluntad de Dios. Entonces, para algunas cosas muchos dicen, Dios escoge por mí. Pero para otras, no. Yo hago lo que quiero. Porque cuando Dios escoge lo que a Él no le gusta, entonces ahí mismo reprende, ata y encadena y echa fuera. Ahí sí dice, esta no es la voluntad de Dios. ¿Y a cuántos Dios nos ha pasado por el molino? ¿A cuántos? Y muchos reprenden ese trato de Dios, de querernos formar. Muchos no lo aceptan. Ahora, hay unos síntomas de pasividad. Síntomas de pasividad. Y estos síntomas de pasividad, uno es incapacidad para tomar decisiones o iniciar actividades. ¿Incapacidad para qué? Para tomar decisiones. Entonces, una de las decisiones más importantes que tú y yo debemos tomar es perdonar e ir a pedir perdón. Y es una decisión voluntaria. Tú no tienes que esperar a ver si te encuentra la persona en la calle, a ver si la persona te llama, a ver, pero, Señor, es que no le he pedido perdón porque no la he visto. Toma la decisión y ve y búscala. Pero algunos tienen esa pasividad. Señor, pero trae la iglesia aquí, Señor. Sabiendo que debemos ir, debemos congregarnos, debemos hacer, debemos actuar, debemos movernos. Otros tienen incapacidad para hacer frente a las situaciones. Ojalá actuáramos así como cuando decimos, es que espera y verá que me la encuentre. Y ahí sí tomamos, así como la hermana, miren la hermana Lisset lo que está haciendo, no deje de hacer lo que está haciendo. ¿Cuántos han visto una mujer haciendo eso en su cabello para ir a hacerle reclamo a otra? Ay, se ríen todas las mujeres. Es que espere y verá. Y eso no les importa si se les daña el blower, las uñas, lo que sea. Pero toman su decisión voluntaria y van y golpean. ¿Dónde está ahí? No tiene mangas, pero se las recoge. ¿Alguien la obligó a ir? Entonces, ¿qué pasa? Muchos tienen incapacidad para hacer frente a las situaciones, para ir a solucionarlas.
para ir a decir yo pido perdón, voy a ir a excusarme, voy a ir a arreglar este problema, esta situación que cometí. Muchos tienen esa incapacidad. Ay, pero llámelos a buscar problemas. Están ocupados. Espere, termino con este y ya voy y le busco un problema a usted. Y muchos en esa pasividad para hacer frente a las situaciones no tienen la determinación de tengo que enfrentar esto en el nombre de Jesús. Sino que hay esposos o esposas que, como no era el matrimonio que deseaban, ¿qué hacen? Se van. Y ese se van es una decisión voluntaria. ¿Pero es la voluntad de Dios? No. Muchos tienen un problemita así chiquitico en la congregación. El pastor arruga un poquito la frente. Uy, me voy porque el pastor no tiene amor. Muchos escuchan una palabra así medio fuerte. Uy, el pastor hoy se me dio como garra. El pastor hoy la agarró conmigo en esa iglesia. Y se van. Y no tienen el coraje de entender que no es el pastor. Es Dios hablando a tu vida y a tu corazón, que algo hay que cambiar. El otro día estábamos con mi hermana Alicia y yo le hacía un pequeño dramatizado. Estábamos en las clases y ahí sentadito uno en la silla. Luis, présteme una silla y hágame el favor. Les voy a decir su actitud y la actitud de su corazón cuando el pastor predica. Aquí que me ven en Facebook. Entonces el pastor usted está ahí sentado y el pastor dice por situación, porque esos que le dicen mentiras a las esposas, su corazón empieza, ay, ¿quién le diría? Ay, y preciso yo paso y hago esto. ¿No lo han sentido? Ay, hermanos, si yo estuve ahí sentado también. Esos que van y trabajan y mienten en el hogar. Esas mujeres que se la pasan todo el día con las amigas en la esquina echando chisme y su esposo aguantando hambre. Y preciso la mirada del pastor pasa. Ay, que me deje de mirar porque ya, o sea, agacha la mirada. Donde yo agache la mirada se da cuenta que esa soy yo. Señor, llévatelo ya. ¿Y usted piensa que soy yo? Hermano, el Señor hablando. Si usted se siente incómodo, es el Señor hablando a tu vida. Y yo no me imagino los de las redes sociales, con el respeto de ustedes, hermanos. Ya, este pastor empezó. Y se van para la cocina a servir un tinto. No quiere escuchar ese pedazo. ¿Por qué? Porque es con él. A veces dicen, no, ya se va a empezar a meter con mis amigas. Hermanos, yo conozco su vida. Yo conozco de su vida lo que usted ha dado a conocer. Entonces, incapacidad para hacer frente a las situaciones. ¿Cuál es la capacidad? Voluntariamente, si usted se incomodó porque Dios le dijo chismoso, chismosa, borracho, mentiroso, ¿qué tiene que hacer? Hacerle frente a las situaciones. Voluntariamente voy a dejar de ser chismoso o mentiroso o mentirosa o borracho o borracha. Voluntariamente voy a ir a pedir perdón. Voluntariamente. Muchos, por su pasividad, tienen innumerables tareas sin terminar. ¿Por qué? Empiezan situaciones, empiezan cosas, emprendimientos, empiezan a formar una familia y la dejan a medias. ¿En qué momento? En el momento que tenían que empezar a luchar, a pelear, a enfrentar la situación. Mientras todo marchaba bien, estuvieron bien. Pero muchos han huido, han dejado tareas, cosas, ministerios a medias. ¿Por qué?
Es que yo no pensé que yo tuviera más responsabilidad que los demás hermanos. Es que yo no pensé que yo tuviera que empezar a tomar las escuelas. Es que yo no... Y dejan cosas sin terminar. Muchos renuncian a un trabajo porque es que mi jefe me la tiene montada. No, se la tiene. Su jefe tiene el derecho de exigirle. Llegue temprano, haga las cosas bien, etcétera, etcétera. El engaño de la voluntad se debe confrontar con la verdad de Dios. ¿Cómo enfrentamos ese engaño? Con la verdad de Dios, sea su palabra. La voluntad se fortalece por medio de la verdad. Cuando tú tienes claridad, ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo que tienes que hacer para agradar a Dios? Tu voluntad se fortalece. Cuando tú entiendes qué es lo que tienes que hacer. Hermanos, Messi, para ser uno de los mejores futbolistas, ¿qué tuvo que hacer? Sentarse a esperar que la rodilla se le moviera o tuvo que manos a la obra, entrenar, prepararse, esforzarse, hermanos. Muchas veces, es más, esto ocurre en un porcentaje muy alto. Y vemos actores, actrices, deportistas, toda esa gente famosa. Y es chévere verlos en donde están, ¿cierto? ¿A cuántos les parece? Es chévere verlos en donde están, pero nadie se detiene a veces a mirar de dónde tuvieron que arrancar, cómo tuvieron que esforzarse. Esto hablando del mundo. Ahora, como cristianos, ¿usted y yo creemos que debemos esforzarnos? ¿Que debemos fortalecernos por medio de la verdad para poder hacer la voluntad de Dios? Con la verdad es que se fortalece la voluntad de Dios. Y cuando se responde a la voluntad de Dios, se activa nuestra voluntad. O sea, ¿tú sabes cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es no decir mentiras. Entonces, si tú quieres traer una buena respuesta a esa voluntad de Dios, automáticamente se activa tu voluntad. ¿Para qué? Para que hagas la voluntad de Dios, pero la haces voluntariamente. Tú oras, ¿por qué oras? Tú tienes un devocional en tu casa. Tú buscas la presencia de Dios en tu casa. ¿Por qué? Porque tienes problemas, porque estás enfermo. Entonces ya no es voluntariamente que lo haces, sino porque hay una situación de por medio que te está obligando. Te aseguro que apenas se sane esa persona por la cual estabas orando, dejas de orar. Se vuelve otra vez una voluntad pasiva. Porque está la carne y está lo espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios 2, 3. Vamos a leer desde el 2. Dice el versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ¿quiénes? Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo ¿qué? La voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué eras tú cuando tú hacías la voluntad de la carne y de tus pensamientos? Eran hijos de ira, hijos de desobediencia.
Éramos igual que los demás. Ahora, ¿será que puede haber una persona que diga yo soy cristiano, que viva todavía en la voluntad de su carne y de sus pensamientos? No, hermanos. Por eso traemos a colación, ¿no? Ese es que yo creo, es que yo pienso, es que a mí me parece, es que yo lo hago así, es que yo quiero hacerlo así, es que a mí me... No, hermanos. Tus pensamientos y la voluntad de tu carne frente a la palabra de Dios no sirven. Deben ser derribados, deben ser sacados de tu mente y de tu corazón. Porque es lógico que en la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros va a querer reinar la voluntad de nuestra carne y la voluntad de nuestros pensamientos. Es que no pasa nada. ¿Cuántos han pensado, han tenido el pensamiento que si usted no viene a culto, no pasa nada? Y usted no viene y usted dice, ¿sí ve? No pasó nada. Escúcheme bien, aunque no pase nada, estás haciendo la voluntad de tu carne y de tus pensamientos. Porque es que tú no vienes a culto para evitar que pase algo. Tú vienes a culto porque esa es la voluntad de Dios y porque tú amas a Dios. ¿Para dónde va? Para la iglesia. ¿Y por qué va a la iglesia? ¿O por qué se congrega? Porque la iglesia somos nosotros. Ay, y usted escucha cristianos que dicen, no, es que uno tiene que congregarse para que el diablo no se nos meta a la casa. O sea que el día que usted no se congrega, el diablo entra a su casa a hacer fiesta. Y cuando verdaderamente no se congrega porque no puede. Entonces debemos pensar, hermanos, y actuar voluntariamente. Conceptos cerrados. Conceptos cerrados. Miremos Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí? Dad gracias en todo. Ahora, hay un concepto errado, ¿sí? Que ya lo leímos, y es que debo aceptar todas las circunstancias como si fueran la voluntad de Dios. ¿Sí es así? Esto es un concepto errado, hermanos. Lo hablamos en un comienzo. Hay cosas que no son la voluntad de Dios. Hay cosas que tú te la buscaste por estar haciendo tu voluntad. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, un ejemplo, hoy salimos a evangelizar. Hoy estamos en un grupo de niños y se vino un aguacero de esos sabrosos. Uno, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? Cierto que sí, estamos evangelizando. ¿Y de quién es la voluntad de que llueva? De Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Reprendemos al diablo o esa es la voluntad de Dios? Y aunque no nos queríamos mojar, ¿qué dice la Biblia? Que debemos dar gracias a Dios en todo. Señor, es tu voluntad, aquí estamos haciendo tu obra. Pero si salió el hermanito a ir a buscar una amiguita, porque es que me voy a ir a verla, y le dijo a la esposa que iba a trabajar horas extras, y allá lo cogió el aguacero. Ay, Señor, gracias por tu voluntad. ¿Sí? Porque muchas veces le atribuimos a Dios. Ahora, ¿qué pasa si no llueve? Supongamos que no haciendo la voluntad de Dios, al ir a verse con su amiguita infiel, se encontró 50,000 pesos. ¿Qué hace esa persona?
mira el billete si está falso o no. Y le dice: Señor, gracias. Ay, Señor, gracias porque por causa de mi amante tú hoy me diste una bendición. O sea, como que le estamos diciendo a Dios: gracias por alcahuetearme mi infidelidad. Cuando uno hace lo bueno, le pasan cosas buenas y cosas malas. ¿A cuánto les ha pasado? Pero cuando hacemos cosas malas, también nos pasan cosas buenas y cosas malas. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones. No podemos pretender que porque estamos haciendo la voluntad de Dios nos va a ir sin problemas. Se van a presentar problemas, pero escúchame bien, es mejor tener esos problemas haciendo la voluntad de Dios a tener problemas lejos de la voluntad de Dios. Son dos cosas muy diferentes. El concepto correcto es la sujeción a Dios y la resistencia al enemigo siempre van juntas. Yo resisto a Satanás y me sujeto a Dios. O sea, sujetarse a Dios, someterse a Dios es hacer la voluntad de Dios. Y si aparecen las cosas que no están en la voluntad de Dios por el camino, ¿qué hago? Resisto. El Señor, porque me mande a mí a evangelizar o a hablar a alguien, no me manda a ir a hacer cosas que no tengo que hacer, que se atraviesan por el camino. Escúchame bien. Muchas cosas que se han atravesado en nuestro camino cristiano, cosas que no son de Dios. Tú debes tomar la decisión de decir: esto no es de Dios. Gracias, Señor, porque aunque apareció eso, tuve la voluntad de hacerlo a un lado. Tuve el valor, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo está tu voluntad? Debemos pensar como pensó Jesús. Porque aquí lo que me impresiona es que Jesús le decía: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Momento difícil, momento de dolor, momento de tristeza, un momento que ni tú y yo hemos pasado, pero Él está haciendo uso a la voluntad de Dios. Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga la voluntad de ¿quién? La tuya. Pero muchas veces nosotros decimos sin decírselo, con nuestra actitud y nuestro comportamiento: Señor, voy a hacer mi voluntad. Y tu voluntad es conforme a tu carne y a tus pensamientos. Porque cuando Él dijo: hágase tu voluntad, automáticamente Jesús dijo: bueno, ¿qué es lo que quiere el Padre que yo haga aquí? ¿Que me baje? ¿Que haga descender fuego del cielo? ¿Qué es lo que quería el Padre en ese momento? Y es lo que tú y yo debemos evaluar en los momentos buenos y en los momentos malos. ¿Qué es lo que quiere el Señor en ese momento? No qué es lo que quieres tú. Y tú haces voluntariamente la voluntad de ¿quién? De Dios. Siempre vamos a tener eso en la balanza: tu voluntad y la voluntad de Dios. Señor, es que no me nace ir a pedirle perdón. Yo les pregunto, levante la mano al que le nace ir a pedirle perdón a alguien que le ha ofendido. Al que le nace, que usted dice: oh, Señor, me fluye. Eso no le fluye a nadie, porque en ese momento en su corazón, ¿qué hay? Ofensa, rabia, rencor. Hay un deseo que no es el de Dios. No se trata, porque ahí, ¿qué es lo que está actuando ahí?
tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que así sienta rabia, odio, rencor, resentimiento, tristeza y te duelan las muelas, la cabeza y todo lo que te esté ocasionando la falta de perdón. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vayas y pidas perdón. Pero tu voluntad, hermano, nunca va a querer eso. En tu voluntad está tu orgullo, tu altivez, tu vanagloria, tu yo soy. Tú es que a mí nadie me la monta. Tú es que yo no tengo que ir. Pero el Señor dice: ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, ora por aquellos que te persiguen. ¿Cuántos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Va a doler? Uy. ¿No va a ser muy agradable? No. No. Pero ¿saben qué? Si usted y yo amamos verdaderamente a Dios, vamos a hacer algo que a nosotros no nos gusta hacer, y es humillarnos voluntariamente. Porque la Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Muchas veces oramos diciéndole: Señor, humilla a tu iglesia, y el Señor allá está diciendo: no puedo. Señor, humíllalos, que no puedo. ¿Sí quiere el Señor humillarnos, o quiere el Señor que tú y yo nos humillemos voluntariamente? Voluntariamente. Poder decir: Señor, sí, aquí estoy, y voy a ir a pedir perdón. Voy a sanar mi corazón. Voy a ir y le doy un abrazo. Voy a ir a arreglar mi hogar. Voy a ir a hacer lo que tengamos que ir a hacer. Que tu voluntad esté sujeta a la voluntad de Cristo. Que escúchenme bien, nunca nuestra voluntad va a querer. Es tan difícil, ¿cierto? Nuestra carne es terca. Nuestra carne y nuestros pensamientos. Yo les he explicado que cuando uno está contento piensa de una manera, y cuando está enojado se le voltea a uno la torta, ¿cierto? ¿Qué tanto se le voltea? Esa sonrisa lo dice todo. Colóquese sobre sus pies. Que sea tu voluntad lo que gobierne tu vida. Pero ¿cuál va a ser tu voluntad de hoy en adelante? La voluntad de Dios. Mira, haz la tarea. Haz la tarea. Consigue una hojita, un cuadernito en tu casa. Yo la vivo haciendo constantemente. Y siempre que yo estoy frente a alguna situación, lo primero que pienso es: ¿qué haría Jesús en ese momento? Porque a mí me dan ganas de otra cosa. Pero yo digo: Señor, bueno, ¿tú qué harías, Padre? ¿Tú qué harías? Porque es tu voluntad, Señor, y ay, pero si yo hago la lista de lo que yo haría, no, déjeme decirle que las opciones son múltiples. Siempre las opciones que nosotros le vamos a dar a Dios van a ser 5, 6, 10, 15, pero Dios nos da una sola, y es la obediencia. ¿Qué tenemos que hacer para tener un corazón sano? Obedecer. Obedecer. La hermana Nubia le enseñaba a los niños en la finca, y nosotros obedecemos por amor. Que yo lo hago porque me toca. No, hermano, no lo haga porque le toca. Hágalo por amor. Que usted esté aquí por amor, que usted levante sus manos por amor, que usted ore por amor. Cuando las mujeres entran a la cocina a preparar los alimentos, ¿lo hacen por qué? El amor de mamá. Algunas, ¿no?
Porque yo he escuchado algunas que dicen, otra vez tengo que hacerle de tragar a ese sinvergüenza. ¡Ay, qué amor! Ahí se va, dijo don Ramón. Cierre sus ojos. Señor y Dios de gloria, hoy queremos agradecerte una vez más por lo que eres, por lo que haces, por hablar a nuestro corazón, Señor, por llenarnos de tu palabra y por llenarnos de tu verdad en todo momento y en todo tiempo, Señor. Estando apartados de ti, lejos de tu conocimiento, hicimos nuestra voluntad, hicimos lo que nos parecía, lo que queríamos, y todo esto estaba lejos de lo que tú anhelabas, lejos de obedecerte, Señor. Y por causa de hacer nuestra voluntad, que lo único que hacíamos era alejarnos más de ti. Cuando hacíamos nuestra voluntad te ofendíamos. Cuando hacíamos lo que queríamos, Señor, nos desviábamos más del propósito tuyo. Por eso te pedimos perdón en este día, Padre. Perdónanos, Señor, porque éramos desobedientes, éramos ignorantes. Pero te damos gracias por permitirnos conocerte. Gracias por permitirnos entender cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Y que tu voluntad es la santificación de nuestras vidas, que nos santifiquemos por medio de tu palabra. Santificarnos es apartarnos del mundo, pero apartarnos para ti, en totalidad para ti, ser apartados para tu obra, Señor. Padre, pero hay algo que sucede, y es que siendo cristianos, o decimos ser cristianos, decimos ser hijos de Dios, y un porcentaje quiere seguir haciendo su voluntad y no la tuya, Señor. Muchos quieren vivir en el desorden de su vida, haciendo lo que a ellos les parece, como a ellos les parece, aún conociendo la verdad de tu palabra. Muchos no están dispuestos a obedecerla, sino quieren seguir haciendo lo que a ellos bien les parece, aún conociendo las consecuencias de la desobediencia. Sabemos que tenemos que perdonar, sabemos que tenemos que pedir perdón, sabemos que tenemos que soportar, sabemos que tenemos que orar, que adorar, que congregarnos, pero está nuestra voluntad, la voluntad humana, la voluntad de la carne, de nuestros pensamientos, que viene a oponerse. Y muchas veces cuando hacemos nuestra voluntad, le damos paso a Satanás para que actúe. Abrimos las puertas para que el diablo venga y actúe en nuestra desobediencia. Y muchas veces esa desobediencia o ese actuar de Satanás toma el control, empieza a venir cosas a nuestra mente que nos llevan a una total desobediencia a tu palabra. Señor, yo sé que tú estás hablando a esos hermanos que todavía quieren actuar bajo su voluntad y se escudan en que no han tenido consecuencias por hacer su voluntad, en que aunque están desobedeciendo no les ha ido mal. Muchos dicen, si esta no fuera la voluntad de Dios ya me hubiera pasado algo. Y no, Señor, esa es tu misericordia que ha permanecido para siempre. Pero, Señor, sabemos que a muchos de los que no hacen tu voluntad, aunque les estén sucediendo buenas cosas, llegará el final que tendrán que rendir cuentas delante de ti. Y como dice tu palabra, ahí empezará el lloro y el crujir de dientes. Ahí empezará, Señor bendito, muchas situaciones que no son muy agradables, Padre. El sufrimiento, las situaciones
que debemos enfrentar en esta tierra, Señor, son soportables. Son cosas, Padre, que podemos, Señor, llevar en nuestro corazón, que podemos manejar, que podemos, Padre eterno, darle un uso, darle manejo. Son cosas, Señor, que podemos solucionar si nos aferramos a tu voluntad. Pero va a llegar ese momento de estar delante de ti, rindiendo cuentas por todo lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Y allí, Señor, será un lamento, será un dolor para muchos. Otros irán a la gloria eterna contigo. Muchos iremos a esa gloria eterna, Padre. Por eso hoy, así como tu Hijo Jesucristo oró, ese día tan difícil, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, donde era engañado, donde era juzgado erróneamente, donde buscaron testigos falsos, donde lo golpearon, Él dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, enséñanos a orar y danos la voluntad y la facultad para poder asumir las cosas haciendo tu voluntad y no la nuestra. Porque muchas veces nuestra voluntad quiere escapar de situaciones como esta. Nuestra voluntad quiere dejar las cosas a medias. Nuestra voluntad no quiere enfrentar muchas situaciones. Nuestra voluntad quiere desmayar. Nuestra voluntad, Señor, quiere muchas veces, Señor, convertirnos en cobardes. Nuestra voluntad se deja apoderar del miedo. Pero cuando en nuestra intención está hacer tu voluntad, saldremos adelante, saldremos en bendición, con la satisfacción que te obedecemos, con la satisfacción que estamos, Señor, bajo tu voluntad y no la nuestra. Así nos duela, así suframos, pero sabemos que todos esos sufrimientos y todas esas cosas que salen por causa de hacer tu voluntad tendrán justa retribución en su momento. Señor, gracias. Gracias, Padre, te honramos y te glorificamos en este precioso día que nos regala, Señor. Pedimos para que nuestra vida de hoy en adelante tenga la convicción de hacer tu voluntad en todo momento, en los buenos y en los malos momentos, en los difíciles, en los fáciles. Hacer tu voluntad, Señor.